Acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también estamos en contacto ya con el diputado Andrés Celis de Renovación Nacional, quien está recibiéndonos también en el contacto. Diputado, buen día. ¿Qué tal? Buenas. Saludos a él. Saludos, y a ti también, por supuesto, Carlos. Sí, claro, ¿cómo están? Bueno, a ver, para comenzar, y voy a comenzar con la diputada Yomans, bueno, este lunes hay una sesión especial de la Comisión de Constitución también para abordar estas denuncias por tráfico de drogas, y como un paraguas quizás de esta conversación, comenzar escuchando de voz de ustedes cuán enquistado creen ustedes que está el crimen organizado y el narcotráfico en las Fuerzas Armadas, a su juicio. Sí, lo primero es que Chile no puede permitir que se infiltre el narcotráfico, el crimen organizado dentro de nuestras fuerzas de orden, de seguridad, las Fuerzas Armadas. O sea, eso nos parece que tiene que ser controlado a como dé lugar. Y en ese sentido hay investigaciones de por medio, se tiene que encontrar cuáles son los hechos, si es que son aislados o no, pero de todas formas tomar medidas preventivas y erradicar cualquier posibilidad, ¿cierto?, de que se haya infiltrado el crimen organizado. Y en ese sentido, claro, yo presenté un proyecto de ley que tiene por objeto aplicar el test de droga de manera anual, porque la norma establece que se realice test de droga, pero no está establecido la periodicidad. Entonces tenemos, por ejemplo, que dentro del periodo de tiempo del 2015 al 2019, en la PDI solo se aplicaron 847 test de drogas dentro de los funcionarios. Estamos hablando de que en el 2019 había más de 12.000 funcionarios de la PDI. O sea, es un margen muy pequeño. Tiene que ser a toda la votación, tiene que ser anual, tiene que haber una periodicidad, porque no puede ser, ¿cierto?, que al aplicarlo al final se salte la norma. Diputado, lo escucho. Ha habido muchos resquemores respecto de la reacción del gobierno, la capacidad también y quizás yo no me detendría tanto hoy día en el tema de algo que ya está bastante zanjado, ¿no?, que tiene que ver con el marco en términos de investigación de justicia militar versus justicia civil, pero aún así queda la sensación de que empezamos a perder tiempo si nos quedamos en la disyuntiva de quién investiga qué cosa, mientras el crimen organizado sigue teniendo la... público, ¿cierto? El que se aplique la justicia ordinaria o tribunales militares. Acá debiera aplicarse sí o sí la justicia ordinaria, común y corriente. Estamos hablando de delitos comunes además, ¿cierto? Del tráfico de drogas, y en ese sentido a mí me parece muy mal la reacción que ha tenido la institucionalidad de Fuerzas Armadas al momento, ¿cierto?, de defender que sean los tribunales militares. O sea, cuando estamos hablando de este tipo de delitos no debiera haber ningún tipo de discusión. Yo creo que en eso quizás debiéramos también hacer un trabajo legislativo para aclarar el punto y que no empecemos, ¿cierto?, a retardar un proceso investigativo, porque ¿qué pasa si las pruebas se pierden durante este tiempo? ¿Qué puede ocurrir también? ¿Qué puede ocurrir? Entonces, o eventualmente también, claro, se genera una sensación de que mientras se está investigando todo, al interior de una fiscalía militar hay una fiscalía penal civil que está tratando de entrar y no lo logra. Y no lo logra. Frente a una barrera. O sea, y por eso yo creo que acá hay que actuar. Yo esperaría, ¿cierto?, que más bien sea la institución de Fuerzas Armadas quien esté disponible a que sea tribunales ordinarios. Porque cuando se somete un delincuente común y corriente, tiene que someterse bajo las reglas y la legislación común. Y en este caso estamos hablando de delitos comunes. Ahora, tomando en cuenta esa postura que usted dice de las Fuerzas Armadas, ¿es correcto entonces que se llame al COSENA como ha pedido el diputado Celis? A mí me parece que es una instancia de diálogo más, porque en realidad el diálogo ha existido durante este tiempo. O sea, el presidente de la República se reunió, ¿cierto?, con las altas autoridades de las Fuerzas Armadas para poder conversar y llegar a un acuerdo en esta materia que en realidad no debiese ser de ningún tipo de acuerdo. O sea, simplemente tiene que aplicar la justicia ordinaria. Yo en esto veo mucho ruido, pocas nueces cuando se plantean propuestas como que se realice una instancia más de reunión, de diálogo, porque ese diálogo existe. No veo cuál va a ser el cambio. Más bien creo que lo que hace falta es control y fiscalización para que este tipo de hechos no sucedan. ¿Y cómo ve la relación entre las Fuerzas Armadas, los altos mandos y el Ejecutivo hoy día, tomando en cuenta este impasse que hubo en la semana entre el comandante en jefe de la Fuerza Aérea y el propio presidente? Me lo quiero tomar como un impasse, porque es bien insólito que se haya realizado o que estemos discutiendo sobre esto, ¿cierto? Porque ese sentido común que plantea el diputado Celis, yo creo que es el que debiéramos tener todo, incluyendo también las Fuerzas Armadas. Ahora, diputado Celis, y del Poder Legislativo también, porque llevamos en este programa discutiendo 1 año, 2 años respecto del Plan Calle Sin Violencia, del crimen organizado, de cómo entró el Tren del Agua a estructuras también políticas en el momento, municipalidades, y ahora en las Fuerzas Armadas, que son los garantes de la seguridad interior y exterior del país, claro, en pasos fronterizos, y hay entonces droga ahora al interior de las Fuerzas Armadas.
Y parece ser que nos quedamos en que somos el gobierno que más leyes ha hecho en seguridad, somos el Poder Legislativo, el periodo legislativo en el que más se han dictaminado leyes, pero las evidencias que hay de cuánto el crimen organizado ha ido ganando terreno son amplias. Sí. El ritmo es mucho mayor. Yo efectivamente creo que nuestro ritmo tiene que aumentar. Respecto a me refiero a tanto las propuestas para prevención, para fiscalización, y también esperaría, por ejemplo, respecto al levantamiento del secreto bancario, que está en el Senado, ¿cierto?, que no ha avanzado para entregarle mayores herramientas a la unidad de análisis financiero, porque también hay datos importantes respecto al movimiento de lavado de activos, de patrimonio, ¿cierto? Y enriquecimiento que hay detrás. Entonces, en ese sentido, hay herramientas que están estancadas legislativamente y que podríamos ponerle un poquito mayor de celeridad. Y en ese sentido, yo también creo que hay que mostrar disposición, no solo en lo legislativo que a uno le parezca o a uno le guste, sino que también quizás donde hay diferencias, pero es necesario zanjar, aprobar o rechazar. Bien, diputado Celis.